Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 4. He titulado humildemente este mensaje, Pensando, con nuestra mente, pensando en la santidad. Dice la palabra de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que nos permite, Señor, llegar hasta tu trono de gracia, Señor, y ahora pedirte, Señor, que nos guíes, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder entender, Señor, acerca de tu palabra. Nos hemos congregado aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para conocer más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para aprender más de Él, para tener esa mente de Cristo en nuestras vidas, Señor. Pero por ello debemos, Señor, rendirnos y someternos totalmente a ti. Por eso pedimos tu guía, tu dirección, que el Espíritu Santo esté obrando en nuestras vidas para comprender, asimilar y luego poder proyectar en nuestras vidas hacia otras personas, Señor, que este mundo tanto lo necesita. Gracias te damos, Señor, porque podemos ser instrumentos en tus manos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y que nos ayudes. Y gracias te damos, Señor, por esta salvación preciosa, por esta salvación tan grande, por este amor que tienes para con nosotros, Señor, y esta misericordia que tienes para con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pensando en la santidad. ¿Qué es lo que está sucediendo últimamente, hermanos, en este mundo en el cual vivimos? Y lamentablemente en las iglesias están más preocupadas por otras cuestiones que hacen a la vida y no a lo más importante, ¿no? que es pensar en esta santidad. Dice la palabra de Dios, armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo pensamiento. O sea, cuando está hablando acerca de armarse o de armaos, esta palabra, está utilizando como si fuera un arquitecto, ¿no? Que necesita una estructura. Todo edificio necesita una estructura, ¿no? Puede ser de hierro, de cemento, de madera, pero necesita una estructura. Luego se van poniendo paredes, algunos ponen ladrillos, otros ponen piedra, ¿no? Las fachadas. Los interiores generalmente son de pladur, ¿no? Últimamente que se está utilizando mucho el pladur. Van armando una casa. Así debemos ir armando nuestras vidas, ¿no? Y el Señor nos dice, vamos a armar nuestras vidas cristianas, pero con este pensamiento. ¿Y qué pensamiento? ¿Qué pensamiento me está diciendo el Señor que yo debo armar? Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vamos a ver qué sentir hubo en Cristo Jesús. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. Por eso, hermanos, esto de pensar que nuestras vidas tienen que tener un propósito para los demás, pero por sobre todas las cosas para la gloria y honra de nuestro Señor. Y ese propósito es de tener vidas santificadas, vidas consagradas a Dios, vidas que deben de estar totalmente rendidas y sometidas a la voluntad de Dios.
No podemos vivir una vida cristiana si no tenemos la misma forma de pensar que Cristo. Vamos a tener dificultad, hermanos, para poder estar en comunión con el Señor si no tenemos este pensamiento que tenía Cristo. Es Cristo que muriendo en su cuerpo humano nos liberó del pecado. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo, y ahí Pedro otra vez en el capítulo 3 vuelve a hablar acerca de que Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. ¿Pero los pecados de quién? De los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Aquellos, ¿no? Yo el primer injusto. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, porque el cuerpo humano de Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero vivificado en el Espíritu. Y Él nos abrió ahí esa puerta. Hermanos, nosotros vamos a tener el mismo cuerpo que Jesucristo. Estamos ahora, éramos muertos, muchas veces lo venimos diciendo, ¿no? Somos esos muertos andantes, ¿no? Porque estábamos sin Cristo, sin fe, sin esperanza, y ahora estamos vivos. ¿Pero por qué estamos vivos? Porque ahora tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, ese Espíritu vivificante, no por nosotros, sino por el Señor que murió en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día, pero con un cuerpo glorificado. Y ahora somos vivos por la gracia de Dios, pero por ese Espíritu que vivifica. Por eso, hermanos, es que no podemos tener una lucha en nuestras vidas entre si voy a ser santo o no voy a ser santo. Debemos tener en nuestras vidas el mismo sentir que Jesucristo, porque ahora somos pertenecientes a ese gran rebaño, ¿no? O a esa gran familia. Somos hijos de Dios, el Dios vivo. Él murió por el pecado y Él murió al pecado. Entonces, ¿tenemos este mismo pensamiento? Podemos llegar a decir, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armado el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Podemos decir, hemos terminado con el pecado? Es el propósito de nuestras vidas, hermanos, terminar con el pecado. No podemos decir que no tenemos pecado porque si no, le hacemos a él mentiroso. Nuestras vidas están viviendo, porque estamos viviendo en esta carne que está con pecado y rodeado de pecado. Estamos en este mundo, estamos viviendo en esta carne, pero debemos luchar y debemos vivir una vida apartada para Dios. Una vida que tiene una proyección de santidad hacia Dios. Por eso, hermanos, tenemos que tener en nuestra mente el propósito claro de que nuestras vidas tienen que ir hacia la santidad. Tener este sentir que tuvo Cristo con nosotros, porque Cristo terminó con el pecado. Esta palabra terminó viene del griego que puede tener dos significados, ¿no? Yo no entiendo griego, pero estuve investigando un poquito y resulta que esta palabra es pauo, P-A-U-O, pauo. Esta palabra, si ahora vas caminando por una calle de Grecia, me comentaron que encuentras, han visto que, por ejemplo, vamos caminando por la calle aquí y encontramos un cartel que dice pare. No dice pare. Yo no sé por qué si estamos en España, en Argentina dice pare.
Pero en España dice stop. ¿Y eso qué es, Joy? Es inglés, ¿no? No entiendo por qué. Pero bueno, en Grecia no dice stop, no dice pare tampoco. El cartel dice pauo, pare. Termine de caminar aquí, porque si va a cruzar la calle lo va a pisar un coche. Mire para los dos lados y ahí siga, ¿no? Pare. Cristo terminó con el pecado. Cristo paró el pecado en nuestras vidas, hermano. Por eso me gusta este sentido de la palabra. Dice que aquí es como que ya eliminó el pecado, ¿no? O es el griego medio o el griego alto, ya eso ya es muy complicado, ¿no? Pero Cristo eliminó el pecado de nuestras vidas porque ahora podemos tener acceso al lugar santísimo, ¿no? Porque ya podemos entrar. El Señor abrió el velo y ahora podemos entrar porque el Señor eliminó el pecado de nuestras vidas. Pero también el Señor quiere parar el pecado en nuestras vidas. Porque el propósito es tener la mente de Cristo, buscar esa santidad en nuestras vidas, para tener vidas santas, para tener familias santas, para tener iglesias santas. Que es de esa manera que construimos, edificamos para el Señor. En Romanos 7, que justo, en Romanos 6, el apóstol Pablo y el pastor estaba hablando de Romanos 11, que es el capítulo 8. En Romanos 6 tenemos que nos habla acerca de la provisión de Dios para el Hijo de Dios. Vamos a ver, no vamos a leer Romanos, pero vamos hasta Romanos. Vamos hasta Romanos. Es interesante porque como que está muy estructurado Romanos, ¿no? Y habla acerca de cosas. Romanos 6 habla acerca de esa provisión que tenemos. Yo en mi Biblia el título dice liberación del poder del pecado inherente, ¿no? El pecado que está en nosotros, está dentro nuestro, ¿no? Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿se dan cuenta? Hemos muerto al pecado. ¿Quiénes? ¿A quién les está hablando el apóstol Pablo? A los romanos. ¿Y qué eran los romanos? Los cristianos romanos que estaban en Roma. Nosotros, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, ¿no? Y esto es lo que nosotros hacemos, lo que los bautistas hacemos, ¿no? Sepultados y levantados ahora en ese bautismo, la muerte y la resurrección para vida eterna. O sea, la muerte al pecado, hemos pagado el pecado, hemos parado el pecado, no por el bautismo, porque recibimos, el Señor Jesucristo nos perdonó de nuestros pecados, pero hacemos en el bautismo esa representación de lo que ha sucedido en nuestras vidas y lo ponemos de manifiesto a todo el mundo. Es un testimonio para todo el mundo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el capítulo 6 nos habla que ahora tenemos una provisión que nos da Dios para cada uno de nosotros. Entonces no podemos decir, ay, ¿cómo voy a terminar con el pecado en mi vida? Vamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar la provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros y terminar con el pecado, parar el pecado en nuestras vidas. El capítulo 7 nos muestra cómo es derrotado el cristiano que vive bajo los impulsos de sus deseos carnales.
¿no? Y aquí vemos el cristiano carnal. ¿O acaso ignoráis en el capítulo 7? Vamos a leer lo último del capítulo 6. Versículo 19 del capítulo 6, que acá lo había marcado y quería leerlos con ustedes. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Más claro imposible nos habla el Señor, ¿no? Y qué duro que nos habla el Señor. Yo era bueno. Antes de conocer al Señor, yo era bueno. Yo ya era bueno. ¿No? Todos tenemos ese pensamiento de nosotros, ¿no? Pero yo era un niño que iba al colegio, hacía las tareas, llegaba a mi casa, ordenaba mi habitación, me gustaba el fútbol, ¿sí? Me escapaba de mi casa a veces para ir a jugar a la pelota con mis amigos, ¿no? Pero bueno, es un pecadillo, digamos. Pero mi madre me decía, en definitiva, eres bueno, hijo. Lo sé, mamá. La palabra de Dios me dice ahora, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir ¿a qué? A la inmundicia. Señor, qué fuerte, ¿no? Pero eso éramos nosotros, cuando estábamos sin Cristo y sin esperanza. Estábamos sirviendo a la inmundicia, porque todos nuestros actos, aunque a nosotros nos parecieran buenos, ¿qué son para el Señor? Son como trapos de inmundicia. No sirven para nada y están podridos porque esos trapos limpian un cuerpo podrido, un cuerpo que está muerto. Así ahora para santificación. ¿Y cómo voy a presentar mi cuerpo para santificación? Teniendo la mente de Cristo, pensando como Cristo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, hermanos, es importante que veamos la santificación en nuestras vidas. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese regalo precioso que nos da el Señor. Ahora bien, conocemos al Señor, somos salvos. ¿Debemos continuar viviendo en el pecado? Romanos 7 dice acerca de eso. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley y de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte.
Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra. De la letra, perdón. Versículo 18. Y aquí está la lucha del apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y vemos, no conozco bien en profundidad lo que fue la vida del apóstol Pablo, pero vamos, si el apóstol Pablo tenía esta lucha y fue un hombre totalmente entregado a la voluntad de Dios, entonces, ¿qué nos queda por mirar nosotros esa lucha que tenemos con la carne, hermano? Por eso no debemos relajarnos en cuanto a que, bueno, sí, estas cositas puedo soportarlas, estas otras, ¿no? Me voy ablandando. Bueno, quizás el Señor no creó a Adán y Eva, quizás venimos de algún animalito, no me quiero comparar con un mono, pero algo más gracioso, una ardillita, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo en duda la palabra de Dios por nuestro pensamiento. Pero ¿qué obra en nuestra mente carnal? El pecado. Y estoy dando lugar al pecado que empiece a elucubrar algún pensamiento extraño. No, hermanos. Ante todo hay que poner el filtro de la santidad. Y esa lucha entre el cristiano espiritual y el cristiano carnal tiene que parar. Y tiene que vencer el cristiano espiritual. ¿De qué manera? Con la mente de Cristo. Y termina diciendo el apóstol Pablo, en Romanos 8 nos explica cómo Dios ha provisto el Espíritu para vivir por el poder del Espíritu. Y tenemos todo el capítulo 8, pero dice, ahora pues, capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino ¿cómo? Conforme al Espíritu. Hoy a la mañana en la escuela dominical más o menos íbamos también por ese mismo camino, ¿no? Andar conforme al Espíritu. ¿Cómo obtengo el poder del Espíritu de Dios, ¿no? Y veíamos lo que decía el apóstol Pablo en Efesios. ¿Cómo hago yo para tener el poder de Dios? Sumisión, rodilla y pedir al Señor por esa fuerza poderosa que nos da el Señor, que es la fuerza del Espíritu Santo. Porque ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque todos, versículo 14 del capítulo 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Pero, ¿cómo llegamos a esto? Ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo somos guiados por el Espíritu Santo? Buscando vidas de santidad. ¿Cómo voy a buscar una vida de santidad? Teniendo la mente de Cristo. Si un creyente está viviendo en el pecado y se siente cómodo, entonces se dudaría de esa persona. Recordamos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Podemos caer en pecado. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo se fue de la casa, dijo, papá, yo aquí ya no pinto nada, yo necesito conocer el mundo, me voy a buscar la vida. ¿Y cómo terminó el hijo pródigo? ¿Qué dice el Señor con respecto al pecado, ¿no? Lo que es la vida del pecado? Dice, la puerca lavada, ¿a dónde vuelve? Nosotros en Argentina el cerdo vive en el chiquero, ¿no? O la porqueriza, ahí vuelve. ¿Y el perro a qué vuelve? Eso es más asqueroso, ¿no? Dice, el perro vuelve a su vómito. Eso es el pecado. ¿Qué pasa con eso? Eso es una persona que ha visto, que dice ser creyente, pero se siente cómodo con el pecado. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Cuando estaba comiendo con los cerdos, dijo, este no es mi lugar, ¿no? Recapacitó. Y dijo, no, yo me vuelvo a la casa de mi padre. Si ahí comemos en la mesa, ¿no? Y sentados en una silla y disfrutamos de banquetes. Por eso, hermanos, si hablamos con alguno que hemos visto pasar por la iglesia y lo encontramos en la calle, en el mundo, oremos por él, pero dice la palabra de Dios, tratemos de convencerle, ¿no? Porque hemos cubierto multitud de pecados, ¿no? Cuando hablamos y convencemos a uno que se ha alejado del camino de Dios. Esa persona no se va a sentir cómoda. El hijo pródigo no se sintió cómodo comiendo con los cerdos y volvió a buscar al Padre. Recapacitó y pensó con la mente de Cristo. El Señor nos ilumina en todo momento, hermano, y nos guía. Y si hemos caído en el pecado del Señor, nos vuelve a rescatar. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, pero debemos ir en humillación pidiéndole perdón al Señor, sabiendo de que el Señor nos va a perdonar, pero cambiamos totalmente de sentido de nuestras vidas y vamos mirando hacia el Señor. Ahora bien, esto nos recuerda que debemos tener la mente de Cristo. Primera de Pedro, volvemos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La concupiscencia de los hombres. Esto de tener la mente de Cristo va totalmente en oposición, totalmente contrario a lo que es el pensamiento del mundo hoy. El mundo es la mente de los hombres, de cómo piensan hoy. Para no satisfacer, dice, las concupiscencias de los hombres. No satisfacer las pasiones humanas y mundanas, ¿no? Primera de Juan,
capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si yo digo que soy un cristiano, pero no quiero vivir una vida santificada, porque tengo mis amigos y me señalan y me rechazan, entonces voy a estar con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo estoy andando? En tinieblas. Entonces, si decimos que tenemos comunión con el Señor, pero estamos en tinieblas, ¿qué hacemos? Mentimos. No practicamos la verdad. Sí, pero mis compañeros del trabajo, ¿qué me van a decir? Que estoy loco. ¿Cómo voy a creer en esas tonterías? Pues, sí. Hermanos, mi mente tiene que estar pensando como la mente de Cristo. Y este mundo vamos a encontrar muchísima oposición, porque no piensa como Cristo, no quiere saber nada de Dios. Entonces vamos a tener muchas luchas, muchas dificultades. Pero dice la palabra de Dios, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces debemos padecer, hermano. La vida cristiana no es un estanque de agua. Que vas al estanque de agua y lo ves cristalino, ¿no? Y nacen las flores, pero no. La vida de un cristiano es un mar, con sus olas, porque tendremos días buenos, días no tan buenos, y con sus tormentas, con sus dificultades, ¿no? Como los discípulos en la barca, ¿no? Estaba tranquilo el mar, ¿no? ¿Y qué pasó? Y se vino la tormenta. Y temieron. Y temieron. Y le decían, Señor, que nos ahogamos, que morimos, ¿no? Y el Señor, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Porque Él tenía la mente de Cristo. Hermanos, en la tormenta no nos desesperemos, tengamos la mente de Cristo. El Señor nos está diciendo que confiemos en Él, porque las dificultades las vamos a tener, las adversidades las vamos a tener porque estamos viviendo en este mundo. Y el mundo se opone a todo lo que es Cristo. Y si tú te identificas con Cristo, se van a oponer a ti. Pero debemos de tener la mente de Cristo, la mente puesta en el Señor. Estuvimos viendo el jueves y parecía que el pastor estaba haciendo el preámbulo de la predicación de esta noche, ¿no? Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad llora, patalea, quéjate, ¿no? Porque cuando viene la adversidad nos quejamos, lo primero que hacemos, ¿por qué, Señor, a mí, no? No, la palabra de Dios nos dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la dificultad, considera, piensa. Piensa, ¿con qué mente vas a pensar? ¿Con la mente carnal o con la mente de Cristo? Si vas a pensar con la mente carnal, seguro que te vas a quejar. ¿Por qué nos vienen esas dificultades? Y Eclesiastés dice, a fin de que el hombre nada halle
después de Él. Hermanos, después del Señor no hay nada. En nuestras vidas, después de cada uno de nosotros, no va a haber nada, salvo que tengamos a Cristo en nuestras vidas. Entonces va a haber un propósito, porque va a haber un más allá del sol, ¿no? Empezamos cantando, porque va a haber un más allá. Eclesiastés, versículo 15 del capítulo 7, dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Qué malo esto, ¿no? ¿Por qué el impío vive más que el justo? ¿No? Porque alguna vez le han preguntado, vamos, si Dios existe, ¿por qué este joven o este niño ha muerto? Si Dios existe, Dios no existe porque no podría pasar estas cosas, ¿no? Eso es lo que dice una mente carnal. Considera, piensa con la mente de Cristo. No podemos nosotros los cristianos pensar de esa manera. Y aquí el sabio dice que él vio que hay justo que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Pero vamos al versículo 18 de este Eclesiastés. Y dice el sabio: bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Los propósitos de Dios y los caminos del Señor son inescrutables, hermano. Nosotros no nos toca juzgar por qué a este le pasa esto y por qué a este otro le pasa aquello. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en el Señor y pensar como Cristo. Porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. ¿Qué les hace recordar esto? Romanos 8:28. ¿Y qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Cómo? Todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, si me pasa algo malo, ¿me va a ayudar a bien? Pues sí. Amas a Dios, las cosas malas que te sucedan, y no es porque sean malas, y no es porque Dios nos hace cosas malas, no. Son momentos de dificultad. Pero esos momentos de tormenta, esos momentos de turbulencia, esa tormenta que parece que se nos viene y que nos va a hundir el barco, el Señor les dice: tranquilos, pensad con la mente de Cristo y todas las cosas les ayudarán a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos un propósito y somos llamados para algo, para glorificar al Señor y para vivir vidas santificadas, para buscar la santidad de Dios, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir al Señor debemos procurar buscar la santidad. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual unos pocos, algunos, nadie, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tiene que haber en nuestras mentes la mente de Cristo. Buscar la santidad de Dios. Buscar la santidad del Señor. Buscar y vivir conforme a la voluntad
de Dios. Y ahora comienza un versículo bastante duro porque enumera una serie de pecados muy controvertidos, porque estamos viviendo en una época difícil, ¿no? Y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y cómo andan los gentiles? ¿Cómo andábamos? Algunos, ¿no? Dice lascivia. ¿Qué es lascivia? Pecado sensual, pecados sexuales. Dice que andábamos en lascivias, concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? ¿No? Que esta palabra muchas veces la escuchamos, ¿no? Y la vemos en la palabra de Dios. Son deseos desordenados o exacerbados que satisfacen o procuran satisfacer los deseos carnales. ¿No? Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, habla de 3 tipos de concupiscencia, ¿no? La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, ¿no? Que también es concupiscencia porque la soberbia de la vida me lleva a mí a que mi cuerpo carnal disfrute de todo lo que la vida a mí me da. Esto era una postura filosófica que pasaba en el mundo griego. Y cuidado, hermanos, porque hoy la postura de muchos es satisface tu carne. En los colegios vamos a pasar películas pornográficas para que los niños vean, porque tienen que satisfacer su carne. ¿Qué es eso? Y eso yo lo he escuchado y yo digo, ¿cómo? A mí se me levanta la tapa de los sesos, ¿no? Así para arriba. Mi cabeza quiere explotar. La nueva modernidad, ¿no? ¡Ah, qué bien! ¡Qué interesante! No, eso es todo antiguo, hermanos. Eso ya viene del pasado, ¿no? Eso viene en esas filosofías que los griegos les ponían nombres, ¿no? Muy grandilocuentes. Los estoicos, los epicúreos decían que había que satisfacer todo, los estoicos no, que había que vivir. No, eso ya es todo antiguo. ¿Por qué? Porque el padre de todo eso es también antiguo. Entonces, hermanos, debemos de luchar contra esas cosas y evitar todas esas cosas. Dice luego, no solamente es andando en lascivias y concupiscencias, sino que dice embriagueces. ¿Embriagueces qué es? Borracheras. ¿No? Bueno, pero ¿quién no se tomó una borrachera un día, no? No. El mundo trata de suavizar todas estas cosas. El mundo trata de hacerlo normal todo esto. No, hermanos, no. Cuidado, luchemos contra estas cosas. Porque estas borracheras, habla de borracheras continuas que producen desórdenes y escándalos. Yo lamentablemente tengo unos vecinos enfrente de mi casa que tarde-noche sí y tarde-noche también discuten entre ellos, pero después de una tarde de embriaguez, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Y las cosas que se dicen, ¿no? Tenemos que cerrar. Y yo escucho
cómo los diferentes vecinos van cerrando sus ventanas, ¿no? Porque claro, no los quieren escuchar. Eso es el mundo que nos toca vivir hoy, hermanos, y que debemos de luchar contra ello. Otro tremendo pecado que enumera aquí el apóstol Pedro, orgías, actos libertinos en grupos de personas que se deleitan en la maldad y los excesos. Y esto lo practicaban también los griegos y los romanos. Pero resulta que hoy en día cierta persona que presidía cierta federación en España era un activista de este tipo de actos. Y él decía, es normal. ¿Cómo? ¿Cómo que es normal? El mundo nos quiere dar un paquete con todas estas cosas y que nosotros lo traguemos, ¿no? Y que, no, si esto es lo correcto. No, hermanos. Por eso vamos a tener problemas, por eso vamos a tener oposiciones, por eso vamos a estar señalados, porque no podemos estar dejando que estas cosas invadan nuestra familia, ¿no? Nuestros hogares. Y debemos de luchar en cuanto a estas cosas. ¿Y cómo vamos a luchar? Teniendo la mente de Cristo. Y procurar vivir vidas santas, rechazando todas estas cosas y no quererlas pretender tomar como algo normal. Disipación y abominables idolatrías. Disipación, no me quiero extender mucho, pero disipación es entrega fácil a la diversión o satisfacción de los placeres carnales, ¿no? Más o menos es todo lo mismo, ¿no? El apóstol Pedro está enumerando una serie de cosas que habla todo en satisfacer ¿qué cosa? La carne. ¿Y el espíritu? No, eso no. No, hermano. Y por último dice, abominables idolatrías. Y la idolatría no es solamente ir y adorar una imagen, que con eso la Iglesia Católica se equivocó, ¿no? Cuando empezó a adorar y se hizo romana. Por eso es Iglesia Católica Romana, ¿no? Porque tomó la práctica de adorar las imágenes de los romanos. Los romanos tenían en su casa, su religión era hacer tallas de figuras de sus antepasados, ¿no? O de su madre o de su abuelo, y los tenían en diferentes lugares que iban y le encendían una vela o le ponían una flor, adoraban esas imágenes. Y la Iglesia Católica dijo, mira qué bien. Entonces le vamos a poner el nombre de santos, de vírgenes, Esos son ídolos, pero cuidado, porque hay ídolos que son inmateriales. Y uno de los ídolos inmateriales, la palabra de Dios nos dice que el amor al dinero, ¿qué es? Raíz de muchos males, ¿no? La codicia, hermanos, es una idolatría y no la estamos viendo. Y estamos amando ese dinero, estamos amando esas cosas que decimos que son nuestras y que ahora me pertenecen y yo lo tengo que adorar a eso, ¿no? Eso es idolatría. Y una idolatría muy peligrosa. El ego. Adorar el ego, el yo interior. Eso es abominable idolatría. Todo esto mantiene a una persona alejada de Dios. En el creyente el pecado es una carga que lo aflige y que nunca
puede decir que un placer de estos le deleite. En cambio, en el pecador, esto es un deleite para su vida. Pero su fin, ¿cómo es? Es la muerte. Y por último, los amigos o el mundo le va a parecer cosa extraña que tú digas no a esto otro, no a aquello, no allá. Y que no corra, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué pasa? Os ultraja. Pero hermanos, tranquilos, porque el Señor Jesucristo lo dijo en Juan 15, 18, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Por esto el mundo desprecia a los cristianos, aborrece a los cristianos y odia a los cristianos. Cuando tú empieces a caminar en la vida y todos te den palmaditas y te hagan la ola y te brinden vítores, entonces cuidado, porque me parece que estás en el lado equivocado. Al Señor lo clavaron en una cruz, por no ir con la corriente de este mundo, por decirle la verdad a aquellos que lideraban ese mundo en ese momento. Sepulcros blanqueados, nidos de serpientes, hipócritas, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cuántos hay alrededor nuestro que le tendríamos que decir esas cosas? Y muchas veces, claro, por educación, por estar políticamente correctos, no se los decimos. Pero por eso, hermanos, debemos de ir con la verdad por delante. Mira, yo soy cristiano y pienso estas cosas y tengo esta posición con estas otras y mi vida es una vida de santidad. Seguro que se va a alejar, no va a querer ser más amigo tuyo. Y si sigue siendo amigo tuyo, bueno, es un buen momento para poderle predicar y hablarle de la salvación y del Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, hermanos, el mundo intenta que nosotros nos alejemos del verdadero propósito que tenemos en nuestras vidas, que es vivir santamente. Primera de Pedro 1:15 nos dice: por tanto, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, si nos dejamos controlar por el Espíritu de Dios, viviremos vidas para Dios. Sed santos, porque yo soy santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. De esa manera, hermanos, debemos encarar nuestras vidas para vivir una vida de santidad, con la mente de Cristo. Vamos a orar.